Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Estamos contentos y alegres. El hermano, mientras yo digo los anuncios, el hermano Santiago pasará con los sobrecitos para recoger las ofrendas. Y los anuncios del día de hoy, hermanos, que quiero decirles que estamos y somos la Iglesia Reformada Pan de Vida y estamos ubicados en el 1251 California Avenida, en el Suite 700 en la ciudad de Pittsburgh, California. Tenemos escuela dominical a la 1:30 y ya el servicio general es a las 12:30. Los lunes y martes hay oración de damas y también los miércoles tenemos en línea a nuestro hermano Jorge Berrillo, que empieza a las 10 de la mañana y estamos llevando una serie que se llama El Israel de Dios. Los miércoles tenemos oración de varones, con la excepción de que hemos suspendido temporalmente la oración y los estudios de los viernes que lleva nuestro hermano Carlos debido a su trabajo. Los horarios le cambiaron y no ha podido regresar a su horario normal. Así de que estamos orando para que su trabajo pues pueda concederle una vez más los días que él necesita para estar presente con nosotros. Amén. Así de que gracias, hermano, por haber orado por nuestro hermano, porque la verdad que se necesita. Los sábados tenemos el estudio presencial en la casa de nuestro hermano Oscar y Marlene. Y también el día de ayer fue suspendido porque tuvimos la reunión de varones en la casa de nuestro hermano Santiago. Ahí de que nos gozamos el día de ayer en la casa de nuestro hermano. Todo lo hacemos, el último sábado de cada mes nos reunimos con el hermano los varones. Y yo creo que las hermanas también el último sábado de cada mes van a estar reuniéndose también. Así que gracias por eso. Y el último domingo de cada mes, como el día de hoy, estamos teniendo el convivio del mes y a la vez celebramos los cumpleañeros del mes. Que estamos, como en el caso de hoy, vamos a celebrar los cumpleaños del mes de octubre. Y también estamos celebrando el mes de la Reforma. Amén. El 31 de octubre es cuando celebramos el Día de la Reforma. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy un poquito. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de todo eso. Así de que gracias, hermanos, por eso. Y mientras el hermano recogía las ofrendas, tenemos siempre una reflexión en el pasaje del libro de Deuteronomio 16:17. Dice así: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Este versículo aparece en el contexto de 3 fiestas solemnes que se celebraban en esa época. Se celebraba la Pascua, se celebraba también la festividad de las semanas y los tabernáculos. Dios no mandó a nadie a que llegara a esa fiesta sin traer una ofrenda. Nadie se podía presentar sin llevarle una ofrenda al Señor. Era algo de que Él había puesto. No se trataba de una cantidad fija, no. Era algo que cada quien lo hacía voluntariamente. Dios espera gratitud, no obligación. Nuestra ofrenda debe nacer del corazón, con un corazón agradecido. No nos sintamos presionados, tenemos que sentirnos voluntariamente. Damos conforme a la bendición que Él nos ha dado, conforme a la bendición que hemos recibido. Y reconocemos que todo esto, todo proviene de Él, todito. No hay nada que no provenga de nuestro Dios. Así es de que ofrendar es adorar a Dios, darle lo que nosotros le damos y le damos de todo corazón. Amén. Así es de que hoy en día este versículo nos enseña de que hay que presentarnos a Dios con una ofrenda, con un corazón agradecido. Amén. Ofrendar es un acto de adoración. Es un acto que Él bendice al dador alegre, como dice en 2 Corintios 9:7. Amén. Vamos a dar de corazón. Vamos a orar por las ofrendas y darle gracias a Dios. Amén. Padre, gracias te damos. Pedirte, Señor, que bendigas al dador alegre. Agradecidos estamos por todo lo que nos has dado, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Por la salud, primeramente por el trabajo,
Gracias, Padre, por los hijos que nos has dado, por el carro, el vehículo que nos has dado, por esa casa donde vivimos, Señor. ¿Cuántas personas nos vemos a las orillas de los freeways, Señor, a la salida de los freeways, que no tienen un lugar donde vivir? Y tú nos los has dado a nosotros, Señor, y por eso estamos agradecidos. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, a decirte gracias, Señor, y a dártelo de todo corazón. Bendice pues estas ofrendas. Bendice al dador alegre. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Y como una vez más, hablando de la Reforma, Martín Lutero, por medio de la Biblia, descubrió los errores del catolicismo en su tiempo. Hemos titulado este servicio Solo Escritura, el fundamento de la verdad, porque fue ahí donde Martín Lutero descubrió no una, no dos, muchas verdades y muchos errores que se practicaban en ese momento. Debido a que la historia es larga, voy a tratar de resumirla en una línea de tiempo para que vayamos entendiendo de dónde viene todo este acontecimiento. En 1505, Martín Lutero estudiaba Derecho porque su padre quería que él fuera abogado. Pero tras sobrevivir una tormenta, promete hacerse monje. Y él ingresa al monasterio de Agustín en Erfurt, buscando agradar a Dios por medio de la obediencia. Él ayunó y hizo una promesa delante de Dios. Y todo sucedió porque el camino yendo a casa, un rayo casi lo mata. Y él en su agonía dijo: Santa Ana salve, que ellas creían en una patrona que ellos tenían porque su padre era minero y creían en esa patrona. Y vino él y hizo esa promesa que si le salvaba la vida, él se hacía monje. Y así fue como él entra al monasterio agustino. Sin embargo, él vivía atormentado por su conciencia. Él decía: yo temía a Dios más de lo que amaba. Eran palabras que él decía constantemente. Y también él decía: aunque vivía como un monje irrepresible, me sentía pecador ante Dios. No podía creer que él tuviera tanta paciencia para con nosotros o para con nuestras obras, que lo que nosotros hacíamos en ese entonces. Esas eran palabras que él le surgían porque él se sentía sucio, él se sentía pecador todo el tiempo. Más adelante, en 1508 a 1513, sus superiores lo envían a enseñar teología bíblica a la Universidad de Wittenberg. Al estudiar los Salmos, el libro de Romanos, Gálatas y Hebreos, descubre que la justicia de Dios no es el castigo, sino un don gratuito que Dios concede por la fe. Ahí empezó el problema. Se hizo un maestro en la palabra. Ya en 1513 a 1515, este es el momento clave que Lutero llamó la experiencia de la torre. Posiblemente fue en el año 1515. En Romanos 1:17 dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe. Y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Antes Lutero tenía la justicia de Dios como algo que él castigaba, que él usaba para castigar a sus peregrinos. Pero al meditar profundamente comprendió que Pablo hablaba de una justicia que Dios impartía gratuitamente. Era algo por gracia a todo aquel que creía, no por obras, sino por fe en Cristo Jesús. Amén. Lutero decía él constantemente en sus adentros, decía él: yo sentía que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso se me habían abierto. La justicia de Dios ya no era para mí un motivo de terror, sino que la justicia con la que Dios me hace justo por medio de la fe. Todas estas cosas fue las que él fue entendiendo
de qué manera Dios venía obrando en su vida. Ya en 1517, la iglesia de Roma andaba vendiendo indulgencias, prometiendo reducir el castigo del pecado a cambio de dinero. Lutero vio que esto contradecía la enseñanza bíblica de la gracia gratuita de Dios. Le decían a la gente que en cuanto cayera el denario o la moneda en el recipiente, su pariente, su familiar, su amigo, quien sea que estaba dando ese dinero, salía inmediatamente del purgatorio. Era una cosa de locos, hermano. Y la gente se lo creía. Pero ¿qué era lo que pasaba? Roma estaba colectando dinero para construir la Basílica de San Pedro. Más que todo necesitaban plata para poder construir eso. Lutero decía, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, quiso que toda la vida del creyente fuese de arrepentimiento. Ya en 1518 a 1520 fue un debate como la disputa de Hilgenberg en 1518 y de Limpis en 1519. Lutero afirmó públicamente que el Papa y los concilios podían errar. Pero la palabra de Dios nunca. La salvación viene por la fe. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Una de las cosas interesantes que cuando pasó esto en 1517, Martín Lutero no andaba procurando dividir la iglesia. Su objetivo era encontrar una solución a algo que ellos estaban haciendo mal. Y por ende, en las 95 tesis que él clavó en la Catedral de Wittenberg, las hizo en latín. Porque el clero católico y todos los que se movían en esa área, ese era el idioma en que ellos hablaban, no hablaban en alemán. Entonces, por lo consiguiente, la gente que llegaba y miraba las tesis no las entendía. Entonces, él no hizo algo como para provocar un pleito o para provocar que la gente se rebelara contra ellos, no. Él quería arreglar las cosas interiormente, pero lamentablemente no fue así. Ahora, en 1520, Lutero publica 3 grandes tratados que resumen su pensamiento bíblico, que era la nobleza cristiana de la nación alemana y que él proclamaba que toda autoridad humana estaba bajo la Biblia. Y eso era solamente la Escritura. Número 2, él criticaba el sistema sacramental que tenía la Iglesia Católica, que esclavizaba la conciencia del creyente. Y número 3, él enseñaba que solo el creyente es justificado por la fe, es libre y sirve por amor a Dios, no por amor al Papa, no por amor al concilio. Ya en 1521, él es llevado a la dieta de Worms. Esta palabra, dieta, en alemán se dice Reichstagsworm o Reichstagsworm, que quiere decir asamblea o parlamento del Sacro Imperio Romano que existía en ese momento. Y Worms era la ciudad, era el lugar donde se llevaban a cabo todas estas asambleas. Lutero fue llamado en 1521 a retractarse de todos sus escritos que él había hecho en ese momento. Y él en su momento ya da una respuesta tremenda, porque él fue citado para que respondiera 2 preguntas nada más. Número 1, le preguntaron que si esos escritos que él tenía era algo que él había hecho, y él dijo que sí. Y la segunda pregunta era y que le dijeron que tenía que retractarse de todo eso. Y para eso él pidió 24 horas. Él pidió un tiempo para pensarlo. Y es ahí donde al día siguiente él llega con una expresión que tuvo problemas porque casi lo matan por las expresiones que él tuvo. Y su expresión fue, delante de todo el concilio, delante de todos
el clero papal, dijo él, a menos que se me convenza mediante el testimonio de las Escrituras, por razones evidentes, pues no creo ni al Papa ni a los concilios, ya que han errado con frecuencia. Estoy atado a los textos de la Biblia que he citado, y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es correcto, ni seguro. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Dios me ayude. Amén. Wow. Aquí la Biblia es la única autoridad final. No el Papa, ni los concilios, ni las tradiciones, que era lo que le enseñaban a la gente en ese entonces. Martín Lutero, en 1522, al salir del debate, tuvo que salir enseguidamente, pero él fue linchado. Él pensó que sería asesinado, pero su sorpresa fue que fueron unos de sus amigos que le salvaron la vida. Y pasó escondido como por un año. Desde el castillo de Womburn tradujo el Nuevo Testamento al alemán, para que el pueblo pudiera leer la palabra de Dios directamente. No necesitaban ya un mediador. Su meta, que cada cristiano, era que conociera el Evangelio sin depender de la tradición humana. Eso era lo que él quería. Ya no quería porque si ustedes, yo creo que no hace mucho tiempo las personas católicas empezaron ya a leer su Biblia, pero en aquel entonces no se permitía, solo era el padre que estaba enfrente en el púlpito que podía leerla. Aparte de eso, estaba el púlpito a un lado, no lo tenían ni en medio, porque en medio tenían ellos otros sacramentos que ellos participaban, y para ellos era más importante todo ese tipo de sacramentos que la palabra de Dios, que la tenían a un lado. Interesante. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él enseñó que el sacerdocio de todos los creyentes así fuera, que cada hijo de Dios pueda acercarse directamente por Cristo. Cristo era nuestro mediador, sigue siendo nuestro mediador y será siempre nuestro mediador para siempre. Martín Lutero pudo confrontar a todo el clero papal en la dieta de Worms por medio de la doctrina de solo escritura, solo con la palabra de Dios. Fue la base que permitió confrontar a esa autoridad, a todo el concilio, a todo el clero, en esa dieta de Worms en 1521. Lutero se mantuvo firme porque creía que la palabra de Dios era la única autoridad falible y suprema para la fe y la vida del creyente. Él decía, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estas fueron las palabras y fueron versos que Martín Lutero ejerció y pudo comprobar. La Biblia no es palabra humana, sino es inspirada por Dios, exhalada por Dios. Es suficiente para enseñar, es suficiente para corregir, es suficiente para guiar la vida del creyente. No necesita añadir nada, no necesita añadir tradiciones humanas, ni decretos papales, como lo hacía o lo sigue haciendo el catolicismo. Cuando Lutero fue prácticamente presionado a retractarse, él respondió que solo se sometería si lo demostraban su error que tenía con las Escrituras. De otra manera él no iba, porque él estaba atado a eso. Claramente él decía, si no me convencen por la Biblia, no puedo retractarme.
Aquí vemos que su autoridad no era Roma, sino la palabra inspirada por Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con gente? A mí me ha tocado. Y tengo un hermano que me dice, yo no puedo hablar con él porque él solo la Biblia me saca. Y le digo, pues esa es nuestra máxima autoridad. Eso es lo que es. Y dice, no, yo con él mejor prefiero no hablar. Y de hecho no me habla por eso. Porque, pues sí, nosotros como hijos de Dios, como creyentes que somos, es la palabra nuestra máxima autoridad. No tenemos otra. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y estas personas eran los de Berea. Los bereanos no aceptaban la enseñanza ni siquiera del apóstol Pablo, si no era comprobada con las Escrituras. Así eran ellos de estrictos. Es un ejemplo que la autoridad final está en la palabra de Dios, en sola Escritura, no en el maestro ni en las tradiciones, ni en el papa. Lutero actuó como un bereano en ese momento, frente al papado. Examinó las doctrinas católicas y a la luz de la Biblia y descubrió que habían y estaban haciendo muchos errores, como las indulgencias, el purgatorio, la supremacía papal, que había que rendirle pleitesía. Así la Biblia se convirtió en su estándar para medir toda enseñanza. Vamos a ver si es cierto. Si la Biblia dice así, entonces lo hacemos. En Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Toda enseñanza, hermano, toda profecía debe ser medida por la ley y por el testimonio, es decir, la palabra revelada por Dios. Si una doctrina contradice las Escrituras, proviene de las tinieblas. Proviene del mismo diablo, porque acuérdense que él es imitador. Él le encanta imitar. En Gálatas 8, capítulo 8, dice, Gálatas 1:8, pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Lutero vio que muchas tradiciones eclesiásticas no estaban conforme a la palabra, sino al contrario, estaban contradiciendo lo que era la palabra. Él decía, con sus propias palabras, el alma que confía en la palabra del hombre está perdida, pero la que se aferra a la palabra de Dios permanece firme. Son palabras que él recitaba. En Mateo, capítulo 15, versos del 3 al 9, dice, porque también a vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y era lo que hacían en esa época y lo siguen haciendo. En ese momento, en el libro de Mateo, Jesús confronta a los líderes religiosos por elevar sus tradiciones humanas por encima de la palabra. Primero las tradiciones y después la palabra. Así era como lo hacían. Enseñaban tradiciones como que si fueran doctrinas divinas, pero eso estaba corrompiendo cada día más el evangelio. Lutero vio que la iglesia había caído en lo mismo, en esas tradiciones humanas. Reemplazaban el mensaje puro del evangelio y este texto fue uno de los más citados por los reformadores para denunciar los abusos religiosos. El Salmo 19 del 7 al 9 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. O sea que la palabra de Dios es perfecta, fiel, pura y suficiente para nosotros. No necesita complementarse con decretos de gente humana. No necesita nada de eso. La autoridad es la palabra de Dios que viene siendo solamente la Escritura.
En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, no la palabra del Papa, la palabra de Dios. La única fuente infalible de verdad espiritual es la palabra de nuestro Dios. No hay otra. La santificación y la fe auténtica solo son posibles si la verdad bíblica gobierna nuestras vidas. Frente a la autoridad del Papa, Lutero sostuvo que solo la palabra de Dios tiene el poder para santificar, para guiar a la iglesia, no los decretos que ellos habían impuesto. En Primera de Pedro 1, 23 y 25 dice, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea que la vida viene por la palabra de Dios, no por tradiciones, no por instrucciones humanas. Solo la palabra permanece para siempre. Todo lo del ser humano pasa. Lutero enseñó que el poder de la salvación no está en los ritos, sino en la palabra del Evangelio. Por eso llamó a la iglesia a volver a la palabra y que vivieran en la palabra. Isaías 48 dice que se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y eso era lo que Lutero les enseñaba. No se debe añadir ni quitar nada a la palabra de Dios. Esto implica que la revelación bíblica es completa. Es completa y está cerrada. No hay nada más que ponerle, no hay nada más que quitarle. Lutero veía muchas doctrinas católicas que eran añadidas, que el hombre había puesto, que alteraban la revelación de la Biblia. Y una de ellas pues es el purgatorio y que el Papa era infalible, que no fallaba, y era un ser humano como nosotros, como usted y como yo. Yo como título le puse que solo la Escritura es esa verdad que nosotros andamos buscando. Solo la Escritura es la única autoridad suprema, suficiente e infalible para gobernar la fe y en la vida del creyente. No niega que existan, nosotros no negamos que existan maestros, pastores, concilios, confesiones, pero enseña que toda o cada una de ellas están sometidas en la palabra de Dios. Lutero no pudo retractarse, no pudo someterse al papado. Él decía, no puedo someter mi fe al Papa, ni a los concilios, porque está claro que a menudo han errado y han contradecido entre sí, hasta entre ellos mismos se contradecían. Y ahí es donde una vez más él decía, a menos que se me convenza mediante las Sagradas Escrituras o por razones evidentes, mi corazón está cautivo a la palabra de Dios, no puedo retractarme. Esa fue la defensa práctica de sola Escritura, hermanos. La Biblia es la voz suprema de Dios por encima de toda autoridad humana. No hay nada más. Es solamente la palabra de Dios. Ahora quisiera meditar, hermanos, en dos versículos. Y quisiera meditar en esto, porque este pasaje, lo decíamos anoche, fue el que le salió humo de la cabeza a Lutero, al darse cuenta de lo que decía este pasaje. Y está en Efesios 2, versos 8 y 9. Ese pasaje que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En el verso 9 dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. ¡Pum! Le cayó aquí a Martín Lutero. ¡Wow!
Lutero entendió que la salvación no comienza en el hombre, sino en la misericordia soberana de Dios. La palabra gracia en el griego quiere decir charis, que significa favor inmerecido. Esto destruye la idea católica, esa idea que era perteneciente a la Edad Media, de que no podía cooperar con Dios a través de penitencias, indulgencias o méritos personales. Aquí se les cayó la venta con todo lo que ellos hacían recolectando ese dinero. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lutero enseñaba que la gracia no se compra, ni se gana, sino que es un regalo gratuito que fluye del amor eterno de Dios hacia el pecador. El hombre no contribuye nada de su salvación. Lo único que él contribuye es su pecado y su necesidad de tener esa gracia. Lutero descubrió que la fe no es una obra humana que Dios recompensa, sino el canal por el cual el pecador recibe la justicia de Cristo. En Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Este fue el versículo que transformó su vida. Al meditar en él, Lutero comprendió que la justicia de Dios no es lo que castiga, sino lo que es lo que él imputa gratuitamente al creyente por medio de la fe en Cristo Jesús. ¡Wow! Y cuando él lee estas palabras, estos versículos, dice él, sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso se habían abierto para mí. Esas fueron palabras de Lutero. Para Lutero la fe no es algo que el hombre produce, sino es un don de Dios que nos une a Cristo. Él es nuestra justicia. El catolicismo enseña que la salvación era una cooperación entre Dios y el hombre. Dios da la gracia, pero el hombre debe complementarla. Eso es lo que ellos decían. Y debería complementarla con buenas obras, haciendo penitencias, haciendo méritos, haciendo ritos. Pero Lutero leyó algo revolucionario, que no es de vosotros. Esto no es de nosotros. Es decir, la gracia, ni la fe, ni la salvación proviene del esfuerzo humano. No viene, sino que todo es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Por tanto, Lutero concluyó que incluso la fe es un regalo de Dios. El hombre no puede gloriarse, ni creer que porque Dios mismo le da la capacidad de creer. No. Este fue el golpe mortal al sistema religioso del siglo XVI. La Iglesia Católica enseñaba que las buenas obras y los sacramentos y las indulgencias contribuían a la salvación del ser humano. Totalmente erróneo, totalmente equivocado. Pero Lutero vio este versículo, que las obras no pueden justificar al pecador ante Dios, de ninguna manera. Romanos 4:5 dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así es que Lutero proclamó que el hombre no es salvo porque hace buenas obras, sino que hace buenas obras porque ya es salvo. Las obras son un fruto, pero no la causa de la salvación. Y con esto él resumió una frase que decía, la fe sola, justicia, pero la fe que justifica nunca está sola.
Solo Escritura, el fundamento de la verdad. Solo la palabra de Dios. Finalmente Lutero entendió que solo la Escritura tiene la autoridad para definir la verdad del Evangelio. El clero papal y los concilios se habían desviado, porque no podían, ni las tradiciones humanas, no podían poner todas esas cosas por encima de la palabra, por el fundamento que era la palabra de Dios. No podían. Por eso es que Lutero, frente a todo ese imperio papal y a todo ese concilio, Lutero declaró en la Dieta de Worms en 1521, una vez más, es sus palabras que dijo: a menos que me convenza mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme, porque ir contra la conciencia no es seguro ni correcto. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Así es de que desde ese momento nació el lema de solo Escritura. Porque solo la palabra de Dios revela para mostrarnos verdaderamente el Evangelio de Dios por medio de su gracia, que es dada a través de su Hijo Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario. Quería desglosar estos dos versículos para que podamos ver de la manera en que a Martín Lutero se le abrió el entendimiento, y es así como explotó la Reforma. Y por eso es que el 31 de octubre estamos celebrando 508 años de la Reforma. El enemigo ha querido camuflajear esa festividad con una festividad pagana, y ustedes ya la conocen. Pero nosotros, como hijos de Dios, estamos celebrando esa explosión que fue en esa época. Y por eso estamos aquí. Una historia breve y una reflexión acerca de Efesios 2, 8 y 9, para que pongamos a pensar que en realidad nosotros dependemos de Dios, vivimos para Dios y estamos siempre en la brecha, peleando la buena batalla como Pablo, hasta llegar a la meta. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a estar el 31 de octubre celebrando esa reforma. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre. Padre, gracias porque tú has levantado hombres reformados, Señor. Hombres que han recuperado esa palabra, Señor, que nos ha ayudado a regresar, Señor, a poder ver, Señor, que tu salvación es por gracia. No es por obras, para que nadie se gloríe. Viene de parte tuya y es un regalo de parte tuya. Gracias, Señor, por esa fe que pones en cada uno de mis hermanos también, que es un don que tú les has dado a cada uno de ellos. Bendícelos, Padre. Y gracias, Señor, te damos por esa tu palabra, que nos ayuda a seguir adelante, a no poner nuestra confianza en el ser humano, sino en solo Escritura, que es tu palabra. Bendice este momento, Señor, y agradecidos estamos, Señor, también que vamos a compartir unos alimentos. Te pedimos que los bendigas, es el convivio del fin de mes. Gracias te damos, Señor, por esa bendición, Señor, que tú nos das. Recibimos los alimentos en acción de gracia porque sabemos que todo esto viene de parte tuya. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Estamos despedidos. Ya saben,